Acelerando Empresas, episodio 580. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 580 en el que hablaremos sobre dudas que me habéis ido enviando en este tiempo sobre lo que sucedió justo hace un año, que es que, ganamos el primer premio en el Foro Mundial de Business Angels en Estambul, en Turquía. Y fue realmente un gran boom, fue una gran noticia. Esto fue con una empresa que soy socio, que es Brioagro, y que realmente es muy potente. Y resulta que en el evento de este año, que ha sido online, he participado ni más ni menos que en la ceremonia de clausura, amigos. Así que, vamos a hablar un poco de cómo fue esta ponencia, esta entrevista que tuve en la ceremonia de clausura, en la que cuento muchas cuestiones sobre el proceso de inversión de WBAF en Brioagro. Pero antes, rápidamente, entrad en pasodegigante.com, donde tenéis, por supuesto, mi libro que he publicado con Anaya y ahí tenéis todos los enlaces por si queréis información, descargar un extracto, un resumen, en fin, lo que queráis. Y sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Para los despistados que igual todavía no sepáis qué es el WBAF, os lo cuento brevemente. A ver, el WBAF o World Business Angel Investment Forum es un grupo de Business Angels a nivel mundial que, actualmente es el grupo de Business Angels más diverso y numeroso del mundo. Para que os hagáis una idea solamente, está presente en 127 países, es decir, hay miembros de 127 países, ni más ni menos, y 685 miembros. Es una auténtica barbaridad. Y este grupo se reúne una vez al año, en Turquía, en Estambul, ¿no? Por aquello de que está un poco así como en medio de Oriente y Occidente. Entonces, realmente es un evento magnífico. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, en 2020, en febrero, y la verdad que fue alucinante. Conocí a muchísima gente y además conseguí el primer premio, que ya muchos lo sabéis, en el Foro Mundial. El Foro Mundial que hacen de startups que presentan allí. Yo iba representando a una de mis participadas, que es Brioagro, y conseguimos en el pitch el primer premio de más de 2.000 empresas que habían aplicado y 100 que había allí presencialmente, que presentaron allí en un escenario espectacular, en el mejor hotel de Estambul. La verdad que fue alucinante. Pues bien, ¿por qué os cuento esto? Pues porque después de esto, de ganar el primer premio, se abrió un proceso de inversión por parte del Foro Mundial del Business Angels, del fondo que tienen realmente, en Brioagro. Entonces, en este proceso que hemos estado todo este año llevando, ha ocurrido cosas muy interesantes, ¿no? Porque es como un caso paradigmático de cómo entra un fondo en una empresa, ¿vale? Entonces creo que es algo muy ilustrativo que podría contaros a vosotros. Pero es que es más, resulta que justo el fin de semana pasado fue la clausura de este evento anual, que realmente, esta vez ha sido online por el tema del COVID, ¿vale? Ha sido un evento que se ha alargado durante una semana y el domingo fue el cierre, la clausura, y fue desde luego absolutamente espectacular, ¿no? Estamos hablando de que en este evento participan miles de personas y además, en particular, muchísimos ministros, presidentes. Es una cosa alucinante porque WBAF pertenece al G20. Entonces, estamos hablando de algo muy, muy grande. Un servidor tuvo el honor de hacer una ponencia, en realidad una entrevista que me hicieron en la ceremonia de clausura. Ni más ni menos. O sea, en la ceremonia de clausura de este evento gigantesco, ¿no? Y global. Sin duda ha sido el foro mayor en que he participado en mi vida y además, encima a nivel mundial, con lo cual, desde luego ha sido un hito, ¿no? Un siguiente nivel en cuanto al número de eventos que he participado, que han sido muchos, pero desde luego así, de este tamaño y de esta diversidad y amplitud, ni mucho menos, ¿no? Esto ha sido el siguiente límite. Entonces, no lo digo por vacilar, ni mucho menos, simplemente porque creo que es muy interesante esa entrevista que me hizo el presidente del fondo, que es Israel Pons, un mexicano inversor, y que me llevo fantásticamente bien con él, después de todo este año trabajando con el tema de la due diligence y con la inversión en Brioagro, pero sí que,
El problema es que está en inglés, es decir, en la entrevista que me hicieron pues es privada, es decir, está solamente para los inscritos, es un evento de pago y bueno, no barato, y también pues en inglés solamente. Entonces, bueno, pues voy a hacer una especie de resumen, una pincelada de lo que hablamos en esa entrevista, de la entrevista que me hizo Israel Pons en directo en WAF Clausura, ¿vale? En el momento de la clausura, justo antes además de que se dieran los premios del siguiente foro de inversión, del de este 2021. Por tanto, estaba todo el mundo pendiente porque, bueno, justamente después de yo terminar de hablar, como caso de éxito, pues venían ya el nombramiento, ¿no? de estos premios y estaba todo el mundo allí a ver si le había tocado o no le habían tocado, lo habían seleccionado o no, para hacer el proceso de inversión. Así que bueno, pues vamos a repasar estas preguntas y mis respuestas en español para que pues, un poco veáis cómo funciona una inversión y un fondo de este tipo a nivel tan organizado y mundial. Venga, pues comenzamos. Lo primero, pues bueno, cuando me toca el turno, resulta que pues hay un presentador, porque es un evento con presentador incluso, un tío muy bajo, y Andrew, y pues bueno, él empieza a contar de la historia que os acabo de contar ahora, ¿no? De una forma mucho más breve, pero bueno, contando pues obviamente que pues habían invertido en Brioagro por parte del fondo y que bueno, fuimos seleccionados en la edición anterior y tal. Bueno, pues ahora la bienvenida a Israel y a mí. Israel pues comienza saludándome, yo le digo pues muy bien. Y empezamos con lo primero, ¿no? ¿Qué es Brioagro? Supongo que ya, pues muchos igual habéis escuchado si seguís el podcast desde siempre, porque ha surgido en varias ocasiones, pero, pues bueno, os lo cuento, ¿vale? Brioagro es una empresa española, basada en Sevilla y en Navarra, que está dedicada a la agricultura de precisión. ¿Y eso qué es? Pues bueno, básicamente es utilizar la tecnología para que los cultivos estén más optimizados. Es decir, que crezcan mejor, que pues se produzca más, que se produzca con más calidad y también que se ahorre en agua, en fitosanitarios, en electricidad que hace falta para regar y bueno, incluso también pues en mano humana que pues igual hace tareas que no tienen mucho sentido hoy en día, ¿no? Pues esto básicamente es lo que hace Brioagro. Tiene pues sensores, dispositivos que se ponen en el campo y conjuntamente con información de satélite es capaz de actuar directamente sobre el riego y bueno, dar información en tiempo real a través del móvil a los gestores o los dueños de estas fincas de agricultura. Pues muy bien, la siguiente pregunta que me hace Israel pues es, bueno, ¿y cómo os va? ¿Cómo le va a Brioagro? Y mi respuesta pues fue que Brioagro actualmente tiene pues básicamente en España el liderazgo en este tipo de cuestiones con los clientes más importantes que existen en España, en tema agrícola, en tema alimentación. Por ejemplo, Floret, que bueno, todos conocéis por las ensaladas, ¿no? Tiene mucha publicidad y tal. O por ejemplo, Grupo AN, que es la mayor cooperativa de España, o Bonduel, en fin, muchos más. Así que, pues bueno, ahora mismo puede decirse que es líder en el sector. Tiene instalaciones en más de 200 fincas en España y es capaz de optimizar hasta más de 40 diferentes tipos de cultivos, como por ejemplo tomate, lechuga, patatas y demás. E incluso hace unos meses, escasos meses, Brioagro fue la empresa seleccionada por la Comisión Europea por el apartado de Food Initiative, es decir, de la parte de alimentación, como la mejor startup que puede ayudar a resolver el problema, importantísimo problema, de la escasez de agua en el sur de Europa. Pues bien, a continuación, pues Israel me pregunta un poquito sobre cómo conocí WAF y cómo apliqué, así que pues también os lo cuento. Básicamente, pues conocí WAF por la serendipia de la vida, ¿no? Por estar en muchos eventos y en uno de ellos, concretamente en un Startup Olé, que no recuerdo cuál fue, conocí a Miguel Martín. ¿Quién es Miguel Martín? Pues Miguel Martín, el alto comisionado por España del WAF, ¿vale? Y él pues me explicó un poco de qué iba pues esta película. Y finalmente, al cabo de pues, meses o incluso años, lo entrevisté en este podcast. Lo entrevisté en Acelerando Empresas. Lo podéis escuchar en el episodio número 411. En ese episodio, él me cuenta, y bueno, lo podéis escuchar si queréis, es histórico, ahí no hay trampa ni cartón, me cuenta que está organizando una expedición a Estambul. ¿A dónde? Pues a este foro, ¿vale? Al Foro Mundial de Business Angels, que tenía el evento anual, y entonces estaba buscando startups, hace una convocatoria incluso en el podcast, se apuntan pues muchas startups, y entre ellas pues también se apunta Brioagro. Entonces, bueno, pues finalmente con Stenda, que es la agencia de Andalucía
de promoción exterior y también con el ICEX, la agencia española, pues bueno, vamos a este eventazo, como digo, y vamos con Brioagro. En particular yo pues voy como responsable, por decirlo así, a hacer el pitch. Esto, por cierto, lo cuento en otro episodio, justo cuando vine del viaje, que fue el episodio número 444, donde explico la experiencia, donde explico lo que pasó, y también, de hecho, incluso hablo en el episodio número 439, que hago entrevistas a otras empresas que iban justo con esta expedición que comentaba antes, que organizaba Miguel Martín con Stenda. Ya lo siguiente, sabéis lo que pasó, ganamos y por supuesto, pues bueno, fue un espectáculo total porque fue realmente la primera vez en la que este fondo del WWF iba a invertir directamente en las empresas seleccionadas. Así que a partir de ahí, pues comenzó todo el proceso de inversión que os voy a contar ahora. Ahora sí. Pues bueno, esto es lo que me preguntó Israel en la siguiente pregunta y pues le contesté lo siguiente. A ver, el proceso de la inversión de WWF en Brioagro fue más o menos como sigue. Más o menos. Básicamente, después del evento nos contactaron, oye, vamos a tener una reunión, y entonces yo le presenté al resto de miembros de Brioagro, el resto del equipo, y bueno, fue una entrevista online con muchas personas que componen el board, el miembro del consejo de este fondo de inversión que pues se ha montado. Y realmente a partir de ahí pues empezó todo el mambo, ¿no? Empezó un poco pues a preguntar de todo tipo de cuestiones, que cada uno se presentara y sobre todo un poco ver realmente las necesidades económicas directas un poco que le estábamos pidiendo, valoración y todo esto. Esto ya se había estudiado, ¿vale? Pero es muy habitual que una vez que pasas después del foro pues te pregunten de nuevo un poco para ver si efectivamente sigues así. Y también, pues porque, bueno, oye, obviamente, pues ya estamos hablando de números y hace falta, pues, concretar todo para, pues, poder avanzar en la inversión. Entonces, nos comentaron una cuestión que creo que es muy importante y que, pues, creo que igual no he comentado todavía en el podcast, pero creo que efectivamente puede pasaros a vosotros si estáis hablando con fondos de este tipo, sobre todo fondos internacionales. En este particular, es la búsqueda de un coinversor. ¿Un qué? Un coinversor. Sí, un coinversor. Es decir, un inversor que esté, en particular en este caso, en España y que pueda ayudarles a ellos con todo lo que ellos, digamos, pues no pueden conseguir fácilmente. Es decir, información de realmente si lo que estás diciendo es de verdad, en cuanto al equipo, al mercado, a lo que estás consiguiendo. También facilitar los trámites a la hora de pues hacer la inversión allí y bueno, a fin de cuentas tener una especie de enlace que pues apueste su dinero estando en España, aunque no sea tanto como el que ellos pongan, pero que bueno, les dé un confort extra y un canal de comunicación bueno, independiente, aparte de la propia startup, del propio equipo de la empresa. Entonces, bueno, pues claro, nos dijeron, oye, nosotros está comprometida la inversión, pero hay que buscar a este coinversor. Y claro, en este momento, pues bueno, tú te quedas como un poco a ver qué busco ahora. Más que nada porque Brioagro no estaba en ronda de inversión. Es decir, Brioagro no tenía necesidad de buscar inversores cuando fuimos a ese evento. Fuimos un poco por el networking y bueno, porque estaba bien, ¿no? Conseguir pues crecer a nivel de expansión, que es un poco el objetivo de Brioagro, pero no habíamos hecho búsqueda hasta entonces de inversores ni en España ni en otros lados, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar con inversores, empezamos a contactar y además tampoco queríamos que fueran inversores generalistas, ¿no? Es decir, queríamos gente que realmente estuviera o muy cerca de este tipo de negocios, ¿no? El tema agroalimentario o similar, o que pues bueno, estuviera muy fuerte en la parte de tecnología, ¿no? En la parte de IoT y ese tipo de cuestiones, que es lo que tiene básicamente Brioagro por detrás, ¿no? En cuanto a su tecnología. Entonces, claro, no es tan sencillo, ¿no? Hay que filtrar mucho y después de estos, pues hay buscar quienes efectivamente tienen las capacidades para poder entrar, les gusta el proyecto, nos gusta a nosotros, en fin, todo cuadra. Bueno, pues empezamos a ello, ¿no? Y con el paso de los meses, pues conseguimos varios. De hecho, hubo tres inversores candidatos que les presentamos al WWF, que pues realmente pues eran muy sinérgicos y que además, por motivos distintos, no voy a analizar ahora, y además pues bueno, tenían pues la capacidad de inversión, en fin, el interés, todo lo demás. Al final, ¿qué ha pasado? Pues finalmente ha cuadrado uno de ellos en todos los sentidos y es con el que
hemos firmado y finalmente, pues bueno, final feliz, ya pues está todas las piezas del puzzle y ya pues se está formalizando. De hecho, estos últimos días se está haciendo el tema papeleo, abogados y tal. Y bueno, pues en unos días estará todo resuelto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido un proceso intenso, no solamente por la parte de la due diligence, es decir, de comprobar toda la información y todo pues lo que decimos, las cuentas, el origen histórico, la estructura de la empresa a nivel societario, todas las cuestiones estas, sino también por el hecho de efectivamente buscar a ese coinversor aquí en España, además tenía que ser así aquí en España, que tuviera pues esas características de sinergias que nosotros queríamos, porque no queríamos que fuera pues simplemente dinero así sin más, ¿no? Así que pues bueno, pues creo que ha sido un proceso que pues ha sido muy interesante, que hemos aprendido mucho, por supuesto, y la verdad que pues al final hemos tenido la suerte de que finalice con éxito. Y bueno, ¿cómo sigue la entrevista con Israel? En la clausura de WWF, pues básicamente empieza ya a preguntarme otro tipo de cosas que igual son también interesantes, así que las voy a comentar. Bueno, primero me dice, oye, ¿qué beneficios tuvo el premio de WWF para vosotros? Aquí le respondo, pues un poco, en fin, dándole un poquito así de caricia en el lomo, de que realmente, oye, pues sí que fue interesante, ¿no? Porque el hecho de sacar pues notas de prensa diciendo, oye, que hemos ganado este premio, que pues ha sido entre tantas empresas, ¿no? Y que además, pues bueno, es un premio pues de precisamente un foro de inversores, ¿no? A nivel mundial, pues bueno, esto es muy interesante, ¿no? La gente pues como te toma a partir de ahora más en serio, ¿no? Oye, pues mira, esta startup estaba bien, pero es que ahora fíjate lo que tienen, ¿no? Entonces, por eso, a veces, aunque yo no soy muy partidario de los concursos, tengo que decir, y a veces lo he dicho en el podcast, creo que es interesante tener este tipo de reconocimientos porque hacen que otra gente pues te tomen en serio, es decir, digan, oye, pues igual tienen esta gente algo interesante, ¿no? No solamente lo dicen, sino que otras personas también, o otros grupos, o otros inversores, también lo dicen que es interesante, ¿no? Y encima, pues aquí en particular hay una cuestión muy, muy importante, que es que WWF tiene una red espectacular, como ya he dicho antes, de personas, de empresarios, de inversores en todo el mundo. Y eso es algo que es muy potente para empresas como Viroagro, que se quiere expandir por todo el mundo. De hecho, está justo en este proceso de expansión y además justo para eso era la búsqueda de inversión, ¿no? Esta búsqueda que, bueno, es un poco sobrevenida porque no se estaba haciendo, pero que, bueno, como llegó, oye, pues vamos a apretar y así podemos acelerar más rápido, aunque pues perdamos un poquito, ¿no?, de parte de la empresa. Entonces, bueno, básicamente, pues después de esto me pregunta un poco Israel sobre pues cómo fue elegido senador, porque bueno, ya muchos lo sabéis, ¿no?, que WWF me nombra senador de España de todo este foro mundial. Esto pues sucede bueno, en el proceso, ¿no?, de la due diligence y bueno, cuando también pues empiezan a conocer pues todas mis actividades, no solamente que estoy en Viroagro, sino que también bueno, soy Business Angel, que también pues estoy en la red de Business Angel de aquí de Andalucía, también pues tengo el podcast, el libro y bueno, un montón de empresas, ¿no?, todo el tema de mi ecosistema, por decirlo así, pues ya se dan cuenta y me dicen, oye, pues que así de forma sin pedirlo, me escribe el presidente, el fundador, de hecho, Baibar Saltuntas, por LinkedIn y me dice, oye, ¿quieres unirte como senador? Y pues fantástico, ¿no? Pues entonces, desde entonces estoy ya metido incluso en las tripas de WWF, que realmente es algo espectacular, porque hay mucha gente interesante. Muy bien, bueno, pues para ir terminando, ¿qué más me pregunta pues este hombre? Pues me pregunta ¿qué piensas que ha sido clave para que pues Viroagro tenga éxito atrayendo a inversores? Y bueno, pues yo le respondo brevemente con 3 puntos clave, ¿no? En mi opinión, lo primero que tenía pues este proyecto es que resuelve un problema real, ¿vale? Es decir, resuelve un problema real que merece la pena resolver para sus clientes, no para Viroagro, sino para sus clientes. Oye, los clientes de Viroagro están muy contentos, ¿no? Realmente necesitan mejorar pues su gestión del campo, ahorrar agua, reducir costes y bueno, que además pues se críen mejor sus cultivos, ¿no? Por tanto, los productos de Viroagro realmente les sirven mucho y no solamente a unos cuantos, sino a muchísimos agricultores que hay pues en todo el mundo. Por tanto, el mercado es muy grande y realmente damos algo que efectivamente sirve de verdad, que está validado en cuanto a la solución que da. Segunda parte, importante segunda clave. Está validado el modelo de negocio con clientes. Es decir, no solamente el producto en sí está validado, sino que realmente el modelo de negocio, que es un modelo de negocio basado en venta de dispositivos y alquiler de dispositivos, también está validado porque ya hay muchos clientes y además
realmente esos clientes pagan de forma súper contenta, es decir, no están constantemente intentando racanear, no, realmente para ellos ven que es clave y que merece mucho la pena lo que pagan por los dispositivos. Por tanto, esto es tracción, ¿vale? A menudo se habla de ¿qué es la tracción? Pues normalmente la tracción es ventas, no tiene por qué ser solamente ventas, pero en este caso sí, y para llegar aquí hemos pivotado varias veces, ¿eh? Esto no ha sido de un día para otro. Por tanto, es también muy interesante esta clave para haber atraído inversores. Y finalmente, tener un proyecto escalable, ¿vale? Esta es la tercera clave que comenté en el foro, en la clausura, porque hay muchos proyectos, ya sabéis que son muy interesantes, pero son, proyectos que como mucho, si crecen mucho, pueden dar muy buen sueldos, ¿no? Incluso generar unos cuantos de empleos, pero escalar a nivel mundial no es tan sencillo. Y para eso tienes que tener soluciones universalizables, es decir, que sirvan a muchas personas, muchos clientes de muchos sitios distintos y además que obviamente se puedan hacer sin tener que montar la antemerata, ¿no? en cada sitio, ¿no? Sino que puedes, por ejemplo, en este caso, producir dispositivos en un país y distribuirlos a otros, ¿no? por envío y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Así que estas son un poco las tres claves que dije. Y la otra pregunta que me preguntó Israel relacionada con esto es ¿qué has aprendido en el proceso de inversión de WIF en Briagro? ¿Vale? Y aquí tres cosas muy rápidas. Lo primero es que necesitas tener un buen pitch deck y un buen elevator pitch. Esto es clave, esto es fundamental y a menudo no se tiene, ¿no? Porque tú crees que está bien, tú crees que es suficiente, pero realmente no, porque cada error que tengas es un descarte automático por parte de un inversor. Por eso es tan complicado y por eso es tan vital tener algo de verdad bueno, en cuanto a pitch deck, elevator pitch y demás. Segundo, prepárate para la due diligence, ¿vale? Nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo, incluso hemos contratado a una persona externa que mire la parte financiera y tal de forma independiente, ¿no? A los socios. Esto a menudo no se hace de forma profesional y no suele funcionar, ¿no? Entonces necesitas gente profesional que te ayude con todo el proceso de due diligence. Y tercero, para mí lo más importante, sé honesto, sé confiable, sé transparente. Porque si por lo que sea te pillan alguna mentirijilla o lo que sea, estás fuera, ¿vale? Así que todo el tiempo tienes que decir la verdad y además decirla de forma frecuente, periódica, comunicar constantemente, porque estos procesos son largos y si no vas informando, se pierde el interés o no llegan a confiar del todo en ti. Por eso es muy importante la comunicación. Y ya la última pregunta fue, ¿cuál es el siguiente reto de Briagro? Y ahí contesté un poco que justamente estamos con la expansión. De hecho ya estamos abriendo en Italia, estamos abriendo en México con ya varias instalaciones, en California, en Portugal, Marruecos e incluso Rusia, ¿no? Entonces, fue un poco el contar que, justo ahora estamos acelerando precisamente lo que dijimos que íbamos a hacer. O sea, no solamente te lo he dicho, sino que encima ya estamos avanzando por nuestra propia cuenta a tope. Así que esta fue un poco la entrevista. Fue un absoluto placer. Muchísimas gracias a Israel por hacerla posible y por supuesto a Baibars por ofrecerme esta posibilidad de participar en la clausura de este macroevento. Es de las cosas más interesantes que he podido participar en mi vida. Y estoy tremendamente orgulloso, cómo no. Así que hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones, comentarios en iTunes, en iVoox y en todas las plataformas y sobre todo por compartir los episodios que os gustan en vuestras redes sociales, que me hace mucha ilusión cuando lo veo. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!